Queridos amigos, nuevamente un placer estar con ustedes en este estudio de Escuela Sabática. Vamos a la lección número 4 sobre el Evangelio de Juan, que es el estudio de ese trimestre. Tengo el privilegio de estar junto al pastor Esteban Bor, que ha estado conmigo ya una ocasión en este trimestre y espero que podamos repetirlo en un futuro, pastor. Con mucho gusto. Un placer. Vamos a comenzar el estudio de la lección 4, que es Testigos de Cristo como Mesías. Y pastor, antes de iniciar esta lección vamos a hacer una oración, así que le voy a invitar que nos dirija en oración para comenzar. Oremos. Padre Celestial, queremos ser testigos Amén, Señor. de Jesús, como lo fueron tantos que nos relatan los evangelios. Pedimos, Señor, que al estudiar esta lección no sea solo un proyecto académico, sino que nosotros, a través de la experiencia de las personas de quienes vamos a estudiar, podamos copiar su ejemplo. Amén. Y ser testigos en cuanto a la grandeza de Jesús. Amén. Como hombre y como Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, pastor. Gracias por poder compartir con nosotros esta oración y vamos entonces, pastora, a iniciar esta lección sobre los testigos de Jesús como Mesías. El primer testigo que la lección menciona, y es por supuesto se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 19, en adelante nos habla acerca de alguien que fue el precursor del Mesías, el que vino a preparar el camino para Cristo, que fue su primo Juan. Brevemente vamos a ver allí, voy a leer los versículos 19 al 23, para tomar la primera parte, cómo es que Juan dio testimonio de Jesucristo. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es decir aquí que Juan hace en estos versículos, hace una clara declaración de que él no era ni profeta, aunque él era profeta, pero no era el profeta que estaba profetizado como que sería el semejante a Moisés. Dice, yo no soy él, tampoco es Elías, tampoco es el Cristo, no soy el Mesías, pero soy el que viene a preparar el camino para la venida del Señor. Entonces, pastor, ¿qué nos puede decir esto acerca de Juan? ¿Cuál era su pensamiento, su criterio, su testimonio en su vida en cuanto a su labor y en cuanto a lo que vendría con el Mesías? Él entendía muy bien que la razón por la cual Dios lo levantó Sí. era para preparar el camino para el que venía tras él. Y la preparación del camino tenía que ver con la preparación de los corazones. De las personas. Claro, la imagen que se usa es la de un siervo que está preparando el camino para un rey en el Antiguo Testamento, que está quitando las piedras, está aplanando el camino para que cuando el rey llegue pueda llegar bien y no dañar la rueda de la carreta en un hueco o algo así. Claro. Pero en Lucas 1:17, que me sorprendió que no estuviera en la lección, dice lo siguiente en cuanto al papel de Juan. Dice, él irá delante de él, es decir, Juan irá delante de él, Sí. de Jesús, sigue diciendo, delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, él vino 6 meses antes que Jesús comenzara su ministerio con el fin de despertar el interés. Ya va a llegar el Mesías, ya va a terminar de cumplirse la profecía de las 70 semanas. Preparen sus corazones para recibirlos. Es decir, él era un testigo cuyo propósito era atraer los corazones al que vendría después de él. Y es interesante, pastor, que usted menciona esto del tiempo. Si Juan el Bautista no hubiese sido enviado previo a la venida de Cristo,
a preparar el camino, como usted dice, a allanar quizás el sendero por el cual Jesús vendría, no veríamos, tal vez no habría sido posible para los discípulos de Cristo reconocer a Jesucristo, porque primero estaban justamente siendo atraídos por la predicación de Juan. Juan les llevó a sentir su necesidad de arrepentimiento, de reconocer su pecado, de que no es que estaban, porque eran pueblo de Dios, en una condición, digamos, de obediencia a Dios, de que había en sus vidas pecado y tenían que arrepentirse de sus pecados. Ahora, la segunda parte de Juan es la declaración que vemos de Juan el Bautista, quiero decir, sobre Jesucristo, su testimonio de quién es Jesús. Se encuentra en el versículo 29 en adelante, donde Juan hace una declaración que yo creo que él fue, por supuesto, inspirado por lo que miró acerca de Cristo. Dice lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Es decir, aquí Juan el Bautista hace una declaración específica de que Jesús es preexistente, de que Cristo es el Mesías, de que Cristo es Dios y que es el Cordero de Dios. ¿Por qué eso es tan importante en su testimonio, pastor? Bueno, en la mente de Juan, indudablemente Dios le plantó en la mente que este era el Cordero de Dios. Para Juan el Bautista, inmediatamente se hubiera despertado en su mente imágenes del Antiguo Testamento. Por supuesto. Hubiera pensado posiblemente en Génesis 3:15, que menciona la elección. Indudablemente podría haber pensado también de Isaías 53, que la lección menciona también. Correcto. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. El servicio del santuario, a donde se llevaba un cordero mañana y tarde, y se colocaba el pecado sobre el cordero y luego el cordero era inmolado. Sí. Pero la sierva de Dios dice que Juan no entendió bien que iba a haber dos venidas del Mesías. Él también tenía la idea de que el Mesías iba a purificar los corazones del pueblo e iba a establecer su reino, como la mayoría de las personas esperaban. Él no entendía, según la hermana White, que iba a haber dos fases del reino. Uno como el siervo sufriente y el otro como el rey de reyes y señor de señores. Claro. Y por eso él mandó a un par de discípulos a Juan, quien estaba en la cárcel, para preguntarle, claro, que fueran a Jesús y le preguntaran si él era el Mesías o no. Tenía dudas. Pero luego ellos fueron y le preguntaron a Jesús: ¿eres tú el Mesías o debemos de esperar a otro? Y allí fue que Jesús todo el día hizo milagros y luego les dijo: vayan y cuéntenle a Juan. Y la hermana White dice que cuando le contaron a Juan todo lo que Jesús había hecho, hasta resucitar muertos, dice ahí, ese día. Entonces, Juan el Bautista recordó la profecía de Isaías 61, donde dice que iba a abrir los ojos de los ciegos, etc. Y murió en paz. Dijo: yo sé que este es el Mesías. Así que Juan no entendió plenamente lo que estaba anunciando, pero sí lo anunció como el Cordero para despertar el interés de la gente en las profecías que daba el Antiguo Testamento. Pienso, pastor, que el Señor, ¿no es cierto?, al él reconocer su labor como el precursor del Mesías, aunque tal vez no entendía, como usted menciona, es verdad, no entendía toda la dimensión de lo que significaba para Cristo su venida, él había sido llevado a tener un mensaje de arrepentimiento y llamaba arrepentimiento a las personas. Ahora él ve a Jesús, que es el que otorga la respuesta, la siguiente parte del arrepentimiento, la renovación del corazón, la experiencia de alguien que venía a establecer una experiencia diferente en cada vida. Y por ende, nos notamos de que él hace eco, ¿no es cierto?, a los discípulos de Cristo, a los discípulos de él, de que vayan, que sigan a Jesucristo, que no se queden con él, que no era su labor
impedirlos a que ellos continuasen su desarrollo. Tenían que ellos seguir adelante a creer en Cristo. No tengo ustedes, vamos a leer brevemente el versículo 35 al 39. Dice acerca de esto, noten como de aquí el Señor usó a Juan. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Entonces, Juan, hace un mensaje, hace un testimonio que llevan los discípulos que eran suyos, que era en este caso Juan y posiblemente Andrés y Juan, correcto. Estos dos escuchan a Juan el Bautista declarar nuevamente, Él es Cordero de Dios, y deciden seguir a Cristo y se convierten en discípulos de Jesús. Así que, pastor, ¿qué podemos decir acerca de estos discípulos de Jesús, los primeros 2 discípulos, Juan y Andrés? ¿Por qué son tan importantes en buscar, en ver, en conocer quién era Cristo? ¿Cuál era su desarrollo? ¿Cuál fue su testimonio? Bueno, hay varios puntos aquí en esta sección de la lección, que es la sección del martes. Uno es que estos 2 discípulos de Juan el Bautista decidieron seguir a Jesús. Claro. Y no hay ninguna referencia a donde Juan el Bautista se llenó de celos y envidia porque se fueron con Jesús. Es decir, Juan en realidad era una persona muy humilde. Todo el relato bíblico lo dice. Él dice, yo no soy digno de amarrar el cuello de sus sandalias, ¿verdad? Claro. Así que resalta aquí cuando los 2 discípulos deciden seguir a Jesús, sí, la humildad de Juan. También hace resaltar la fe de estos 2 discípulos de Jesús. Ellos veían en Jesús algo mucho más grande que lo que habían visto en Juan. Mientras que los otros judíos no les interesaba en realidad, no veían en Jesús nada especial. Claro. Así que Dios había implantado en su mente una visión de Jesús, de que Él era el Mesías, porque aún para este tiempo encontramos que Jesús no había hecho ningún milagro. Correcto. Ni siquiera un milagro. Así que no fueron los milagros de Jesús los que los convencieron, sino había algo de Jesús que era mayor que lo que había hecho Juan. Y por eso tuvieron la fe de seguir a Jesús y de convertirse en sus discípulos. Y algo interesante, pastor, sobre esta interacción que tuvieron ellos dos con Jesucristo, Juan y Andrés, es que cuando deciden seguirlo, dice la palabra que cuando lo seguían, Jesús les dice, ¿qué buscáis? Versículo 38. Y ellos le piden a Jesús, le dicen, bueno, Rabí, ¿dónde moras? O sea, de alguna forma, ellos están atraídos a Cristo, tienen ese, como se menciona, algo que ven en Jesús que tal vez pueden quizás percibir que Él es algo superior, algo diferente, algo mayor que Juan, pero le preguntan dónde moras y Jesús les dice, venid y ved, y van y están con Jesús un día y se quedan esa noche con Él, mejor dicho, una noche con Él nada más, en su habitación, en su casa, donde sea, quizás algo muy humilde posiblemente, porque sabemos que Jesús no tenía nada grande ni nada ostentoso, y esa experiencia afirmó tanto su fe en que Jesús era el Mesías, sin tener evidencia, como usted menciona, no había evidencia externa, no había dinero, no era un hombre con nada, ninguna autoridad humana, por decirlo así, pero eso afirma tanto su fe que Andrés, en el versículo 41, fue y busca a su hermano y le dice, hemos hallado al Mesías. Al Mesías, sí. Esa es la experiencia, ¿no? Alguien que no necesita ver milagros, ni siquiera ver una evidencia externa. Las palabras de Cristo, su acción de invitarlos a quedarse en su casa, fue suficiente para afirmar la fe en ellos. Yo creo que esto habla mucho más de lo que nos podemos imaginar acerca de cómo Jesús era en su vida, en su manera de ser, no sé, personal con cada persona, ¿no? Así mismo es. Estoy 100% de acuerdo. Que haya dicho, Andrés, sí, hemos hallado al Mesías. Sí. Al principio del ministerio de Jesús. Claro. Y al final, con todos los milagros, eso yo hubiera podido decir, claramente era el Mesías, resucitó a Lázaro. Claro. Pero aquí Sí. es un acto de fe sin tener mayor evidencia espectacular. Y esto nos lleva, pastor, ¿no es cierto?, a
justamente a los siguientes discípulos, hablando en la lección del miércoles, acerca de otros dos discípulos que son llamados o llevados a Cristo, pero el uno lleva al otro. Y este es el caso de Felipe con Natanael. Jesús, ¿no es cierto?, ya tiene dos discípulos más Pedro, son tres en realidad al inicio. Y luego el versículo 43 dice que al siguiente día, esto fue de la manera inmediata. A mí me gusta mucho este evangelio porque Juan es el único que nos describe acontecimientos en esta parte del inicio de Cristo que fueron uno tras otro, un día tras otro. En este caso, el siguiente día dice que Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, dice la palabra, y luego Felipe le llama a Natanael, lo encuentra, y le dice, hemos hallado aquel, versículo 45, de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Claro, cuando menciona a Jesús, el hijo de José de Nazaret, aquí Felipe también dio a conocer cierta aprensión. Ahí él no era un hombre de mucha fe, o sea, su fe era bastante, bueno, creo que eso es importante. Él tenía, creo que la atracción de Cristo, pero también tenía sus dudas. Y le dice, es de Nazaret. Entonces Natanael le responde, le dice, bueno, ¿hay algo bueno en Nazaret? ¿Salió algo bueno, no es cierto? Y entonces Jesús, cuando lo ve venir a Natanael, que a pesar de todo vemos que de alguna forma el testimonio de Felipe es como que le ayudó, tal vez le dijo, no sabes, dale una prueba, vamos a que mira por ti mismo. Quién sabe cuál fue la declaración exacta, pero de alguna forma insiste para que venga y cuando ve a Jesús a Natanael venir, allí Jesús declara lo siguiente, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Pastor, ¿por qué eso es tan importante en este intercambio entre Jesús y Natanael? ¿Por qué esta expresión hizo a Natanael confiar, o mejor dicho, preguntarse cómo es que él conocía? Bueno, cuando Jesús le dijo, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Claro. Inmediatamente él dice, ¿cómo sabía él que yo estaba debajo de la higuera? Claro. Y la hermana Maya agrega que él estaba orando debajo de la higuera. Indudablemente estudiando también las Escrituras. Por supuesto. Así que allí fue que Natanael confesó a Jesús. Todavía no hay milagros. Claro. Confesó a Jesús de que Jesús era el Mesías. Es interesante notar, sería como hoy en día si alguien dijera, ha venido el Mesías y viene de Las Vegas. Claro. ¿Qué cosa? ¿Quién diría de Las Vegas? ¿Qué puede venir algo bueno de Nazaret? Claro. Y Natanael. Así que él empieza con cierta duda, pero termina con gran fe. Ahora, ¿por qué dijo Jesús que este era un israelita genuino? Genuino. En quien no hay pseudos. La palabra griega es pseudos, en quien en la boca no hay mentira. Correcto. Es decir, era una persona honesta, de palabra clara, sin engaño. ¿Por qué dijo Jesús que era israelita de verdad? La razón es muy sencilla. En el capítulo 8 de Juan, que vamos a estudiar más adelante, allí dice que Jesús estaba hablando a un grupo de judíos. Y ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me amarían, porque Abraham me amaba. Él vio mi día y se gozó. Claro. Y luego dijo, ustedes no son hijos de Abraham, son hijos del diablo. Claro. Así que ser israelita tiene que ver con la relación que yo tengo con Cristo Jesús. Amén. No es donde vivo, en la tierra de Israel, que está vuelto un desastre ahora. Claro. No tiene que ver con la sangre que llevo por dentro, ni el patrimonio que traigo. Tiene que ver con si nosotros somos de Cristo, Amén. simiente de Abraham somos. Así que Jesús vio en Natanael a una persona que en realidad en su corazón no solo lo iba a aceptar, sino que iba a ser uno de los 12 apóstoles. Amén. Y que iba a esparcir el evangelio de Cristo Jesús como el Mesías. Y pastor, qué interesante, ¿no? En este testimonio de Natanael que usted mencionó, cuando Jesús le
le vuelve a afirmar cuando le dice, ¿cómo tú me conoces? O sea, ¿cómo sabes tú que yo soy aquel que dices que soy, digamos, de una persona sin engaño, sin mentira? Jesús le dice, porque te vi debajo de la higuera. Y esto prueba en Natanael, ¿no es cierto?, la certeza de que él es el Mesías para declarar él, eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Es decir, el primero que afirma y lo declara a Jesucristo directamente. Pero lo interesante es que Jesús, en este testimonio, leyendo la lección un poco y la parte de aquí, ¿no? Es interesante cómo el testimonio de Felipe trajo a Natanael y luego Cristo hace un testimonio acerca de Natanael, mostrando ¿cómo se puede decir esto? Cuánto aprecia el Señor la persona que de la verdad busca sinceramente conocer a Cristo. Es decir, el Señor busca o desea adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Esos son los que el Señor busca, ¿no? También Juan lo dice más adelante. Pero esta es la experiencia que hoy en día quizás muchos profesos seguidores de Cristo no la tienen. No quieren ser honestos con el Señor en su deseo de erradicar el pecado de sus vidas, el deseo de que Jesús les dé la victoria sobre sus concupiscencias, sobre sus debilidades, sobre sus pecados. Es decir, queremos a Cristo y recibir la salvación, pero no queremos realmente pertenecer a su reino en el corazón. Y Cristo está dándonos aquí un testimonio de quien verdaderamente podrá tener una vida en armonía con Cristo. Pienso yo que tenemos que tener lo que dice aquí Jesús sobre Natanael, ¿no? Alguien que verdaderamente es un israelita que no tiene en su boca engaño. Que esa sería nuestra, no sé si sería el testimonio que Cristo quisiera tener de nosotros. Me gustaría que sea lo que Cristo diga de mí, para ser honesto. Amén. Bueno, pastor, para terminar, porque el tiempo se nos está yendo, perdóname por esto, pero vamos a la última persona de la lección, que es el testimonio de Nicodemo. Este testimonio de Nicodemo es un testimonio muy especial, porque Nicodemo, por supuesto, nos habla, todo el capítulo 3, o el capítulo 3 en su mayoría, del 1 al 21, pero aquí Jesús se encuentra con Nicodemo. Pastor, brevemente, podemos hablarnos de Nicodemo. ¿Qué es lo que Nicodemo llegó a comprender que pudo eventualmente mostrarse como uno de los testigos más, ¿qué se puede decir esto? Más no solamente con mayor convencimiento del Mesías, pero no solamente eso, sino que también poder dar todo lo que tuvo para la causa del Señor. ¿Qué es lo que causó en Nicodemo esto? ¿Cómo logró él llegar a ser un testigo de Jesús? Bueno, al principio vino de noche. Claro. No quería que lo vieran, porque era un líder muy reconocido en Israel. Príncipe. Y entonces, tal vez por un poquito de vergüenza para que no lo vieran, vino de noche, Sí. pero al final del ministerio de Jesús se presentó públicamente y se declaró seguidor de Jesús. Y la hermana White dice que fue un gran ayudador económicamente porque era un hombre de recursos. Ayudó mucho al crecimiento de la iglesia en sus principios. Eso indica de que lo que le dijo Jesús, tienes que nacer de nuevo. No solo del agua, sino del Espíritu. Le pegó duro a Nicodemo. Claro, por supuesto. Porque él era un hombre guardador de la ley. Él era estricto en lo que respecta a la ley de Dios, pero era legalista. Pero nos demuestra la trayectoria de él que finalmente tuvo esa experiencia de conversión en su corazón, porque luego se presentó públicamente de que él era el seguidor del Señor Jesucristo. Así que lo que Jesús le dijo esa noche lo impactó y lo transformó de tal manera que más adelante se presentó abiertamente. Y pastor, el Nicodemo es un ejemplo de alguien que escucha el llamado del Señor, pero no se queda, mejor dicho, no ignora, aunque aparentemente él se mantuvo medio oculto, no fue abiertamente por su influencia, porque su posición y todo esto, pero fue hasta que cuando Jesús muere que él verdaderamente comprende, y fue el primero de los discípulos, de todos los discípulos de Jesucristo, ¿no es cierto?, los que seguían a Cristo, que realmente, como usted menciona, salió en defensa de Cristo, pidió su cuerpo a Pilato y o sea, ayudó a José de Arimatea con el entierro de Jesucristo, pero demostró allí que él entendió ese mensaje de Cristo para su vida. Y creo yo que tenemos que nosotros seguir ese ejemplo de, aunque si no entendemos algo ahora, seguir estudiando para que Dios nos revele y nos afirme en la verdad.
Bueno, queridos amigos, deseamos que ustedes sean bendecidos por el Señor y deseamos que también continúen estudiando de la palabra de Dios. Nos vemos aquí en una próxima ocasión. Dios les guarde y les bendiga.